muy largo, pero también que es importante en muchas cosas que tenemos que saber, ¿ya? Córnea y esclera. Vamos a recordar la anatomía y fisiología de la córnea y la esclera y vamos a ver las principales patologías que la afectan. Bien, como todos nosotros ya sabemos, la córnea es esta estructura transparente, ¿no?, que está en la parte anterior del globo ocular, ¿ya? Bien, cubre las estructuras de la parte anterior ocular, ¿no?, el iris, la pupila, el humor acuoso. Es un tejido que cumple varias funciones. Primero, deja pasar la luz del exterior al interior del ojo y también ayuda con la refracción, ¿no? La refracción, que es actuar como un lente para enfocar la imagen sobre la retina. A eso se refiere cuando hablamos de refracción, ¿ya? Su forma es como un lente tipo cóncavo convexo, ¿no? Por delante es convexo, pero por la cara posterior es cóncava, ¿ya? Bien, algo que también es importante es que la córnea se continúa con la esclerótica, y este lugar donde se unen la córnea y la esclerótica se conoce con el nombre de limbo esclerocorneal. Es un lugar muy importante porque aquí se encuentran muchas células madre, que son células regeneradoras, que ayudan principalmente cuando hay alguna lesión corneal. Para entender mejor algunas patologías, también vamos a emplear un término que se llama querato. Así como para párpado era bléfaro, entonces muchas patologías de córnea se describen como querato, que significa córnea. Bien, características principales de la córnea: es completamente transparente, es avascular, ¿no? Es uno de los elementos del ojo que no tiene vascularización entre la córnea, y el otro sería el cristalino, que hemos avanzado también, que no tiene vasos sanguíneos, ¿no? Eso podría interferir en su función visual, así que no tiene. Por delante de la córnea está la lágrima y por detrás, en la parte interna, está el humor acuoso. No es completamente esférico, tiene una un pequeño aumento más en horizontal que en lo vertical, ¿ya? Bien, es más delgada por el centro y es un poquito más gruesa en la periferia. Está formada por 6 capas, donde vamos a destacar solamente algunas. Primero, el epitelio. La capa más externa de la córnea es el epitelio. Este es un tejido protector, ¿no?, que protege contra por ejemplo, las bacterias, ¿no? Es un equipo de protección, un tejido de protección, y sería el primero que tenemos hacia la parte externa. A ese le sigue la membrana de Bowman, le sigue el estroma, una capa que se llama dúa, la membrana de Sebeck, y la membrana más interna se llama endotelio, la que está en contacto con el humor acuoso y es la encargada de regular la transparencia de la córnea por el equilibrio que hace con el ingreso y salida de líquido hacia la córnea. Bien, entonces las funciones de la córnea obviamente contribuyen a la forma del globo ocular, da la refracción al ser un lente, entonces contribuye al enfoque del ojo junto con el cristalino y también en parte con el humor acuoso y el humor vítreo, lo que habíamos hablado de los medios restringentes. Protege estructuras internas y permite el paso de la luz. La córnea es bastante inervada por la rama oftálmica del nervio trigémino, por eso es bastante sensible, ¿no?, a cualquier lesión o a cualquier problema que la afecte. Y ya que no tiene vasos sanguíneos, la córnea se va a nutrir de 3 formas: por fuera por la lágrima, por dentro por el humor acuoso, y alrededor de la córnea existen unos capilares que se llaman capilares de limbo, que eso también van a contribuir en su nutrición. Bien, pasada esa parte general, vamos a entrar viendo ya algunas patologías de la córnea. Bueno, algo que es muy importante en la córnea es su forma, ¿no? Por delante hemos visto que es casi esférica, pero si vemos de perfil, la córnea tiene una forma curvada, ¿no? Esta curvatura corneal tiene que tener unas características para cumplir adecuadamente su función. Sin embargo, hay algunas patologías que pueden deformar esta forma de la córnea, alterar la forma de la córnea.
Y estas patologías se llaman ectasias corneales. De todas estas patologías, la más importante de todas se llama queratocono, la más importante y la más frecuente, ¿ya? Es una deformidad corneal progresiva que se produce por un adelgazamiento del espesor de la córnea, lo cual provoca un déficit visual relacionado al grado de deformidad, y dicha deformidad da como resultado una córnea cónica. ¿Qué quiere decir todo eso? Bien. La córnea entonces tiene esta forma en todos nuestros ojos, pero en algunas personas, ¿ya? En algunas personas, la córnea puede adelgazarse, ¿ya? Vamos a dibujar acá nuevamente para que se vea mejor. Entonces, esta sería la forma normal de la córnea. Pero en algunas personas puede llegar a adelgazarse su espesor, y al adelgazarse no va a poder mantener esta forma, esta curvatura, y entonces se empieza a deformar. Y la deformidad que empieza a ocurrir es una deformidad de tipo cónica. Y es por eso que esta patología se llama queratocono, la córnea en cono, ¿ya? Córnea normal, curvada, córnea deformada tipo cono, queratocono. Y esto surge porque se debilita la estructura de la córnea, se adelgaza el tejido y eso lleva a la deformidad. Obviamente la córnea es un lente, ¿no? Un lente que si se empieza a deformar, entonces ¿qué va a generar? Que el ojo pierda su enfoque exacto y por lo tanto va a acompañarse de muy mala visión por parte del paciente, ¿ya? Bien, se desconoce la causa, aunque se ha visto que tiene factores hereditarios, pero algo que sí se ha relacionado con el queratocono es el frotamiento excesivo de los ojos. Cuando uno se frota demasiado los ojos, especialmente durante la niñez, puede llegar a producir esto, el adelgazamiento de la estructura de la córnea, y si se adelgaza, lleva a la deformidad, ¿ya? Bien. Bien, el queratocono suele ser normalmente bilateral y por lo general aparece en la mayoría de los casos en la pubertad, entre los 10 y 14 años. El paciente desarrolla miopía más astigmatismo que son progresivos y van dificultando la visión. ¿Cómo nosotros entonces nos damos cuenta que un paciente tiene queratocono, que está presentando esta deformidad de la córnea? Porque son pacientes que aumentan su medida muy rápido, ¿ya? Pueden ir, por ejemplo, a medirse lentes y resulta que están con 2 dioptrías. Al siguiente control van y resulta que ya están con 3,5. Entonces, cambios muy bruscos de las medidas, ¿no? Ascendentes, y el lente también les dura poco tiempo. Entonces, cuando la medida va subiendo de una forma que no es normal, ¿ya? Y los periodos en que cambia lente son más cortos, entonces ahí el médico se empieza a preocupar, y más si el paciente tiene miopía y astigmatismo, que esta combinación es característica de las personas que tienen queratocono, ¿no? Entonces la córnea, a medida que se va deformando, va presentando mayor miopía, mayor astigmatismo, mayor dificultad, y eso genera que el paciente vaya viendo muy mal. Y mientras más deforme la córnea, peor va a ser la visión. La progresión suele aumentar más o menos de forma progresiva, y a partir de los 40 años recién empieza a detenerse, pero a esa edad todavía ya puede estar la córnea demasiado deformada, ¿no? Eso no es garantía de que el paciente va a estar bien. Entonces el diagnóstico se hace por la clínica, por lo que hemos dicho, ¿no? El oftalmólogo sospecha cuando el paciente no responde bien al lente y sus medidas van cambiando y van subiendo de una forma progresiva, ¿ya? Pero también existe un estudio que se llama topografía corneal, que nos muestra si el paciente está desarrollando o no el queratocono. ¿Cómo se trata el queratocono? Pues en un inicio, cuando la deformidad es leve, pueden servir las gafas, las normales que usamos. Después hay que pasar a los lentes de contacto, porque ya la gafa no sirve. Se emplean normalmente, a veces se puede emplear lentes de contacto, los normales, los blandos. Cuando los lentes de contacto blandos ya no sirven, entonces se usan los lentes de contacto duros. Ya hay unos lentes de contacto que están rígidos y se los coloca para compensar el queratocono. Otras alternativas sería insertar unos dispositivos que
que se llaman anillos intracorneales en el tejido corneal para tratar para estabilizar la córnea, pero una técnica que es bastante usada en muchos pacientes con queratocono es esta que se llama crosslinking. ¿Qué es el crosslinking? Es el endurecimiento corneal con radiación UV, ¿no? Se ha visto que las personas ancianas, por ejemplo, tienen las córneas duras, ¿no? Y si la córnea está dura, pues no se va a deformar, ¿ya? Entonces, lo que se hace con el crosslinking es acelerar el endurecimiento de la córnea. ¿Por qué se endurecen las córneas? Por estar toda nuestra vida expuestos a la radiación UV. Entonces, es un tratamiento intensivo con radiación UV para endurecer la córnea. La córnea se endurece y así deja de deformarse, ¿no? Es un tratamiento que mucha gente opta actualmente. Pero a veces los casos ya llegan muy avanzados, la córnea demasiado deformada, en ese caso ninguna técnica sirve y lo único que queda muchas veces es hacer un trasplante de córnea, ¿no? Sacar esa córnea totalmente deformada y reemplazarla por una córnea de un paciente donador. Cuando una persona se ofrece de donante de órganos, algo que le extraen son las córneas, ya que es importante para este tipo de pacientes. Bien. Otras alteraciones corneales, las degeneraciones de córnea, pueden ser fisiológicas, relacionadas a la vejez, o patológicas. Dentro de las fisiológicas tenemos una que es muy común y se llama degeneración senil, arco senil o gerontoso. Es la aparición de este anillo blanquecino en la periferia de la córnea que ocurre en personas de la tercera edad, ¿ya? Si ustedes ven a sus papás, a sus abuelitos, van a poder ver que tienen este anillo blanco acá alrededor de la córnea. Eso es normal y se debe a un depósito de partículas lipídicas. No necesita tratamiento, no genera ninguna molestia, entonces es normal ver este anillo blanco en las personas ancianas. Un joven no, en un joven no debería presentar eso. Si vemos ese anillo, entonces en una persona joven hay que pensar tal vez en un problema de colesterol, ¿ya? Bien, otro tipo de degeneración, pero que ya es patológica, es la degeneración en banda, que se llama. Se llama así porque forma como una especie de franja y se debe al depósito de sales de calcio. Esto puede ocurrir, ¿no? Esta acumulación de calcio acá por problemas crónicos que tienen, enfermedades crónicas del ojo, que pueden ser variadas, pero bueno, entonces puede ocurrir esa alteración en la superficie de la córnea, por ese acúmulo normal de calcio. Otras alteraciones son las distrofias. Las distrofias simplemente se refieren a que la córnea se empieza a manchar, empiezan a aparecerle manchas blancas como nubosidades. No se sabe la causa, aparece normalmente cuando el paciente entre los 10 y 40 años, y se debe simplemente a una mala función en el metabolismo de las células de la córnea, ¿ya? Entonces eso hace que se acumule material anómalo que se va formando como manchas blanquecinas que no duelen, no molesta nada, pero simplemente se le van manchando los dos ojos al paciente. No es una enfermedad muy común, pero cuando se presenta, pues empieza a quitar la transparencia corneal y estos pacientes tienen una sola opción, que es el trasplante de córnea. Bien, ahora dentro de la patología traumática, tenemos en primer lugar algo que es bastante frecuente y es la erosión corneal. ¿Qué es la erosión corneal? Es la pérdida de la capa superficial de la córnea, del epitelio, del tejido protector, ¿no? Bien, es como mi piel, ¿no? La piel que tengo, la epidermis, entonces es mi capa protectora, ¿no? Pero si pierdo la epidermis, ya me queda el tejido celular subcutáneo, entonces que ya es más delicado, ¿no? Puede infectarse, ¿no? El epitelio nos protege. Entonces lo mismo pasa con el epitelio corneal, entonces es una capa protectora. Pero algunas lesiones tipo traumáticas pueden hacer que se pierda este epitelio, esta capa superficial. Es un defecto del epitelio doloroso, donde el problema de la erosión corneal es que a veces es difícil de ver, ¿ya? Si me entra una basurita al ojo, por ejemplo, y la basurita es así bien irregular, yo cada que parpadeo estoy raspando la córnea y puedo quitar el tejido superficial.
Pero como es transparente, cuesta ver la erosión muchas veces. Hay que estar mirando de todo lado con una linterna para notar la pérdida del epitelio. Por ejemplo, aquí hay una erosión corneal, entonces es difícil de ver, pero mirando con detalle se puede ver que la erosión va acá, ¿no? Entonces todo esto es la zona de erosión donde se ha perdido. El resto de la córnea se ve brillosa, transparente, homogénea y regular, pero acá está la erosión, ¿no? Puede provocarse por un cuerpo extraño que entre, yo cada que parpadeo el cuerpo extraño va raspando el epitelio, o puede ser también por una salpicadura de algún químico que daña el tejido del epitelio. Las erosiones corneales, como estamos avanzando en la parte de la práctica, la mayoría van a sanar colocando una pomada antibiótico oftálmica, cloranfenicol, ciprofloxacina, ¿ya? Y tapando el ojo por 24 horas. La córnea tiene un alto poder regenerativo y sacando después el parche 24 horas, esta erosión normalmente ya no está, no está, cicatriza y queda normal la córnea, pero necesita que el ojo esté cerrado y sin movimiento. Y con un antibiótico, ¿no? Usamos mejor pomada porque dura más tiempo, ya que el ojito va a estar tapado también bastante tiempo. Bien. Las quemaduras por sustancias químicas o por otro tipo de quemaduras pueden producir erosiones o también pueden producir pérdidas de transparencia de la córnea por la lesión química. También podemos encontrarnos que en la córnea se pueden incrustar cuerpos extraños, como vemos acá, ¿no? Puede ser por el viento que mete algo al ojo o puede ser, por ejemplo, por la soldadura, ¿no? Los soldadores, por ejemplo, pues hacen saltar mucha chispa, ¿no? Y ahí puede incrustarse. Es muy frecuente en estos trabajadores cuando no usan sus lentes protectores que se incrusten cuerpos extraños en la córnea, que hay que retirarlos, ¿no? Obviamente. Bien, algo que es importante en patología corneal es saber reconocer cuando la córnea está perforada, ¿ya? Cuando la córnea está perforada, entonces tiene algunos signos que nos permiten y nos ayudan a reconocer. ¿Por qué se puede perforar la córnea? Normalmente hay dos causas que nos indican perforación corneal. Primero, lesión por trauma penetrante. Un cuchillo, una aguja, algo filoso que llega al ojo puede perforar el ojo y ahí el ojo está, la córnea está perforada, ¿ya? Y la otra se da por úlceras que se generan en el ojo y eso lleva a la perforación. Bien. Para que entiendan eso, vamos a dibujar la córnea normal. ¿Qué pasa si la córnea se infecta? Algo que no es muy común, pero puede ocurrir. Viene aquí una infección de córnea y eso va dañando el tejido, se ulcera y sin tratamiento puede llegar a la perforación. Lo habíamos visto, por ejemplo, en la conjuntivitis por gonococo. Puede llegar a infectar la córnea, dañarla y perforarla, ¿no? También otra patología que puede perforar el ojo es, de forma espontánea, es el ojo seco, ¿no? Cuando una persona tiene muy poca lágrima, no estamos hablando de ojos secos leves, ¿no? De ojos secos graves, hay personas que no tienen casi nada de lágrima, la sequedad debilita el tejido corneal, lo ulcera y también puede llegar a la perforación. Hay otras causas más, pero serían las dos más importantes que pueden debilitar el tejido corneal. Bien. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer que el ojo está perforado? Hay dos signos que me ayudan a reconocer. Primer signo, la herniación del iris. Cuando hay una perforación, el iris, que es la parte de color de mis ojos, tiende a herniarse por el lugar de la perforación, ¿no? Tiende a herniarse. Yo siempre me acuerdo de esto porque cuando yo era médico general, así nuevitos, ¿no? Que había salido, me llegó así, ¿no? Yo pensé que era basurita y estaba queriendo limpiar con un cotonete de esto. Y resulta de que no había sido basurita, ¿no? Me di cuenta que era el iris que estaba herniado. Eso significa que la córnea estaba perforada, ¿no? Y otro signo que aparece en la perforación corneal es la forma de la pupila. La pupila normalmente queda traccionada hacia el lugar de la perforación y suele tomar una forma de gota, ¿no? Entonces, si veo el iris herniado y la pupila en forma de gota traccionada a la perforación, entonces ya estoy seguro de que el ojo está perforado.
¿Qué hago si el ojo está perforado? Bueno, esto tiene que ser derivado a un centro oftalmológico para que con cirugía cerrar la perforación. ¿Ya? Hay que cerrar, porque mientras más tiempo esté el ojo expuesto, abierto, más riesgo de que se infecte y se complique. ¿Ya? Mientras más antes se cierre la perforación, mejor. Hay que cubrir sin hacer ninguna presión sobre el ojo, ¿no? Se puede poner una gasita así de adorno simplemente, no, cero presión, cero presión. O la forma más correcta muchas veces es colocar un vasito y sobre el vasito hacer una fijación para que nadie accidentalmente le choque o le toque el ojo, porque mientras más se apriete el ojo, más se comprima, más se va a dañar el ojo, ¿no? Más porque ya está perforado, ¿no? Y algo que también es muy importante, no deben echar nada a un ojo perforado, ¿ya? No se echa ni antibiótico, ni anestésico, ni nada de nada, ¿no? Así un colega una vez me contaba, ¿no? Igual, así es cuando uno no sabe estas cosas, ¿no? Me decía, así había llegado un ojo perforado y él no sabía, ¿no? Me dijo, le he echado pomada antibiótica. El ojo se complicó y creo que hasta perdió el ojo esa persona, ¿no? Entonces no se echa nada a un ojo perforado, lo único que hacen es protegerlo y derivarlo. Bien, la córnea, al igual que cualquier tejido, también se puede inflamar, y cuando la córnea se inflama se llama queratitis, ¿no? Queratus córnea, itis es inflamación. Pueden tener causas no infecciosas por su exposición a sustancias tóxicas, algunas reacciones alérgicas, por el mal cierre del párpado, cuando hay, por ejemplo, el paciente no puede cerrar el párpado por una parálisis facial, por exposición a intensa radiación UV, que lo veremos después, y por causas infecciosas. Puede la córnea infectarse, ya sea con bacterias, ya sea con hongos, ya sea con virus, ya sea con parásitos. Vamos a hablar de la infección de la córnea que está dada por bacterias. La queratitis bacteriana se considera una infección grave, ¿ya? En oftalmología tenemos infecciones que son graves, ¿no? Como ser la celulitis orbitaria, que puede matar al paciente, habíamos mencionado por las complicaciones que tiene. Otra infección grave sería la conjuntivitis gonocócica. Otra infección grave son las queratitis bacterianas, las infecciones de córnea, ¿ya? Bien, hay muchas bacterias que pueden infectar la córnea, pero normalmente estas bacterias necesitan una lesión previa, ¿no? Una debilidad en la córnea. Eso podría darse, por ejemplo, por la triquiasis, las pestañas torcidas, porque andan raspando y lesionando el epitelio, ¿no? Podría deberse por el ojo seco, la lágrima es importantísima para contener las infecciones, ¿no? Podría deberse tal vez, no sé, por un ectropio, el párpado está descubierto, no está tapado por el párpado y la sequedad añadida puede producir una infección, ¿no? Puede ser por un cuerpo extraño que ingresa y hace heridas en la superficie ocular, entonces eso se convierte en una puerta de entrada para muchas bacterias que empiezan a infectar la córnea. Sin embargo, hay algunas bacterias que no necesitan lesión para infectar la córnea, ¿ya? Simplemente estar en contacto con la córnea. Y aquí vemos un conocido que ya lo habíamos hablado antes, la Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? La secreción de la gonorrea, basta con tocar el ojo y ahí infecta la córnea. A diferencia de estas otras que necesitan primero una lesión. Hay otras también, pero bueno, son menos frecuentes. Bien. Es importante que ustedes sepan reconocer una infección de córnea, ya que es una infección grave, ¿ya? Y el paciente puede perder el ojo por una infección de córnea. Así que los síntomas van a ser varios: dolor, visión borrosa, lagrimeo, fotofobia, pero los que están en otro color son los principales. El paciente va a venir con un dolor intenso en el ojo. Entre los signos, también tenemos varios signos. El ojo va a estar rojo, va a aparecer un infiltrado corneal blanquecino, donde está el infiltrado corneal se va a ulcerar la córnea, que puede llegar a la perforación y a la infección interna, y también puede aparecer un líquido blanquecino en la parte anterior. Pero bueno, vamos a explicarlo entonces con detalle. ¿Cómo yo reconozco que la córnea está infectada?
Traten de acordarse estas tres cosas que están en otro color. Primero, paciente que va a venir con dolor. Doctora, muy adolorido de mi ojo. Vamos a ver, el ojo rojo, congestionado. Y lo más importante de todo es esto, que aparece un infiltrado inflamatorio en la córnea de color blanquecino, que sería este que aquí ven. Es como una especie de nube que aparece en la córnea. ¿Ya? El mismo paciente dice, doctora, mira, hace 2 días que estoy con un dolor del ojo, mire, y me ha aparecido aquí una nube, me ha aparecido en el ojo. Si ven eso, esto es una infección de córnea. Y las infecciones de córnea son peligrosas porque pueden hacer que se pierda el ojo. ¿Ya? Entonces, ojo congestionado, dolor y aparece una nube. Este lugar donde está esta mancha blanca es donde está la infección. Este blanco es una reacción inflamatoria, un infiltrado inflamatorio. Pero esto no se queda ahí, sino que la infección va provocando que este lugar se vaya ulcerando, la córnea se va ulcerando, ¿ya? En ese lugar se va ulcerando. Y sin tratamiento puede llegar a perforarse la córnea, a la perforación. Entonces, este lugar blanquecino es donde está la infección, donde está el proceso inflamatorio, pero también está en un proceso de ulceración. ¿Ya? Bien. El diagnóstico, obviamente, hay que hacer una historia clínica, tinción Gram. A veces, si tenemos un laboratorio dado, podemos pedir tomar muestra de la úlcera y mandarla a analizar. La tinción Gram es rápida, es inmediata. Simplemente toman la muestra, le ponen una laminilla, le echan tinción Gram y se ve a un microscopio. Ahí se ve si es Gram positivo, Gram negativo, si es coco o es bacilo, y si es coco, si es en cadena, es racimo, diplococo, ¿no? Entonces es rápido, pero me da una idea. El cultivo es más exacto, pero tarda 3 días, ese es el problema. Pero si no tengo un laboratorio al lado, lo mejor es empezar el tratamiento ya nomás, porque se considera una infección grave que puede hacer que el paciente pierda el ojo, ¿no? Entonces, como es una infección grave, debo aplicar los colidios más potentes que tengo. ¿Y cuál es el colidio antibiótico más potente que hay en oftalmología? La moxifloxacina. ¿No? La moxifloxacina es el más potente que hay. Y ayuda a combinarla con tobramicina porque complementan su efecto. Pero al ser una infección grave, en este caso, por ejemplo, el colirio se da una gota cada hora. Cada hora tiene que echarse el paciente, cada hora. Día y noche al principio. Ya, ese paciente no tiene que dormir, tiene que estar toda la noche. Cada hora tiene que echarse la gota. Vive para echarse la gota. ¿Ya? Aquí también vemos lo mismo, ¿no? Vemos el ojo rojo, la mancha blanca en la córnea y este líquido blanco que aparece dentro, esto se llama hipopión, es un líquido inflamatorio, ¿no? Que está ahí interno. Bien. Bien. A veces la infección es tan severa que no responde al tratamiento, no hay mejoría. ¿Ya? Y cuando no hay mejoría, el oftalmólogo se ve obligado a fabricar sus propios colidios, ya que esos colidios no existen. Entonces se fabrican colidios en base a los viales endovenosos. Y normalmente la combinación que más se usa es esta, vancomicina y ceftazidima. No hay en colidio, pero haciendo una manipulación se puede adaptar para convertirlos en una especie de colidios que el paciente tiene que echarse. Son mucho más potentes que estos otros y entonces cuando no hay respuesta, entonces hay que pasar a esta combinación, ¿ya? Buscando que la infección vaya cediendo. Una infección de córnea no es como una conjuntivitis, que una conjuntivitis 3-4 días uno ya está bien. Esto puede tardar hasta 1 mes y medio, 2 meses en sanar, si es que sana, ¿no? Si es que no se complica. A veces hasta con tratamiento llega a complicarse, a perforarse el ojo, ¿no? Entonces no es garantía siempre de que se va a sanar al 100%. ¿Ya? Hay que estar siempre con un control constante, cada 2 días estar viendo al paciente. Es un sufrimiento, el paciente está dolorido, lo que se ojo va a estar totalmente nublado. Bien, se pueden añadir analgésicos, antibióticos sistémicos, colidios dilatadores se da para relajar un poquito el medio interno y están contraindicados los corticoides. No se olviden que una contraindicación de los corticoides son las infecciones
graves. No se puede dar. Es por eso que es necesario que ustedes conozcan esto. Porque a veces el médico general, así, los que no vienen, los que faltan, pues esto desconocen. Y si alguna vez por mala suerte les toca, pueden cometer un error, como una vez un médico, ¿no? Sí, cometió el error, fue la infección de córnea, está inflamado, dexametasona. ¿Qué pasó con ese ojo? Lo perdió el paciente. Porque el médico general le dio dexametasona, ¿no? Una infección grave, ¿no? Entonces, tengan cuidado, ¿no? Entonces, si saben reconocer una infección de córnea, pues basta con eso, porque ya van a saber que es grave y que tienen que derivar urgentemente a un oftalmólogo, ¿no? No pueden ustedes manejar esto, a menos que estén en la frontera más absoluta y no haya dónde referir, pero normalmente hay que buscar la forma de referir y aquí esto es un manejo de especialidad principalmente, ¿no? Quiero volver a una imagen anterior. Entonces, fíjense, aquí encontramos lo mismo, ¿no? Un ojo muy congestionado, dolor y la mancha blanca en la córnea, que indica la zona de la infección del córnea. Y el líquido inflamatorio interno, que se llama hipópeo, ¿no? Que aparece acompañando el coso. Si hay suerte y todo va bien, la úlcera va disminuyendo, la lesión, la úlcera va cerrando y el paciente puede salvar la visión, ¿no? El ojo, más que la visión, el ojo. Bien. Sin embargo, también los hongos pueden infectar la córnea. Pero aquí hay algo fundamental en la parte de los hongos, y esto a veces es pregunta de examen. Cuando es por hongo, ¿ya? Existe una variación en el mecanismo causal, y esa variación es que para que el hongo infecte la córnea, normalmente tiene que haber esto: una lesión de la córnea con material vegetal, por una rama, por una planta, algo, ¿no? Entonces yo puedo estar andando en la calle sin fijarme y una rama de árbol me da en el ojo, ¿no? Ay, me hace herida en córnea, ay, adolorido, eso me va a pasar seguro, pero esperaré. Al día siguiente rojo, al día siguiente me aparece ya la mancha blanca en la córnea. Es muy parecida la úlcera de hongo con la úlcera bacteriana, se parecen bastante, ¿ya? Pueden haber otras causas, pero normalmente esta es la principal causa. Entonces vamos a encontrar todo exactamente lo mismo: un ojo rojo, un ojo doloroso y una mancha blanca en la córnea, que es la zona de la infección. El líquido interno, que es el líquido inflamatorio, que a veces hay, a veces no hay. Bien. Cuando es hongo, entonces nosotros pedimos un análisis rápido que se parece a la tinción gran, que este se llama micológico directo. Simplemente se toma muestra de la úlcera y en el microscopio el laboratorista ve si hay cadenas micóticas, ¿no? El cultivo también es necesario, pero tarda igual 3 días. Pero si no hay laboratorio disponible en ese momento, hay que empezar inmediatamente el tratamiento. El mejor tratamiento que existe actualmente para las úlceras por hongo es un antimicótico que se llama natamicina, que viene en colirio. Es súper caro y algo malo que hay aquí en Bolivia es que no siempre hay. A veces desaparece del mercado y no se lo puede encontrar a la natamicina. Como alternativas tenemos el boricorazol, que también puede entrar como un antimicótico de segunda línea, ¿ya? Pero principalmente este es el más recomendado. Cuando no responde a este tratamiento o cuando es una úlcera muy agresiva, se puede hacer, al igual que en la úlcera bacteriana, una fabricación, ¿ya? Que no existe en base a anfotericina B. La anfotericina B endovenosa igual se la manipula para convertirla en una especie de colirio que el paciente tiene que aplicar. También ayuda en los casos severos de úlceras micóticas. Serán antimicóticos vía oral como boriconazol y traconazol, analgésicos, dilatadores de pupila, y al ser una infección grave, no se olviden, no se da corticoide, ¿ya? Y también los virus también pueden producir úlcera o infección de córnea. El herpes simple y el herpes zóster pueden llegar a la córnea y ulcerarla, principalmente el herpes simple. Bien. Sin embargo,
la infección de la córnea por herpes simple no es como la micótica y la bacteriana, que presenta una mancha blanca, sino que la lesión del herpes va a provocar una úlcera, sí, pero es una úlcera que se llama ramificada. Es como si fuera una pequeña ramita, ¿no? Por eso esta úlcera se llama la úlcera dendrítica, porque se parece a la dendrita, ¿no?, de las neuronas. Esta úlcera es muy dolorosa, produce fotofobia, el ojo va a estar rojo, pero no se va a presentar la mancha blanca en la córnea, sino que vamos a tener la úlcera ramificada, ¿ya? Pero obviamente este paciente ha tenido que estar cursando o está cursando con un herpes simple o un herpes zóster. Si no se trata, la úlcera puede hacerse grande, formando una llamada úlcera que se llama geográfica, ¿ya? Pero lo bueno de la infección por virus es de que el tratamiento responde mucho mejor al tratamiento que las otras úlceras. Y nosotros ya sabemos el tratamiento del herpes, ¿no? Aciclovir tópico con pomada oftálmica, aplicando 5 veces al día, y aciclovir vía oral, ¿no? Según sea herpes simple o herpes zóster, la dosis. También podemos dar más aciclovir, aunque sabemos que es más carito, pero si el paciente puede acceder, se dan analgésicos, dilatador de pupila, ayuda también a relajar el medio interno, y están contraindicados los corticoides, al igual que las otras úlceras. Y también hay un parásito que puede infectar la córnea. Este parásito se llama acantamoeba, que es una ameba de vía libre, pero se ha visto principalmente relacionado en usuarios de lentes de contacto, pero no un paciente que usa bien su lente de contacto, sino en usuarios de lente de contacto que los usan en la piscina, que los usan en la ducha o que los usan en el sauna. No se puede usar el lente de contacto en esos lugares, pero a veces la persona por descuidada se confía y usa el lente de contacto en estas situaciones. Este factor de riesgo hace de que pueda prender esta ameba y puede también infectar la córnea la ameba, aunque no es tan común, bueno, puede pasar. Y hay otras causas también, pero son menos frecuentes. Como ya hemos mencionado, la exposición a excesiva radiación UV puede también inflamar la córnea. Las lesiones en el nervio trigémino también pueden afectar. La exposición, porque los párpados no cierran, también puede afectar. Un trauma puede afectar a la córnea, inflamarla, y también que le llegue alguna sustancia química también puede inflamar la córnea. Bien, vamos a ver ahora algunas lesiones que son frecuentes en la córnea. Una de esas lesiones que puede estar en muchas patologías se llama la queratitis punteada. ¿Qué es queratitis punteada? Son heridas en la córnea, pero puntiformes. Es como si yo agarro una aguja y hago hartas pinchos así por encima de la córnea. Hago múltiples heriditas. Esto se llama queratitis punteada, ¿ya? Aparece muy frecuentemente en las personas que tienen ojo seco. Cuando una persona tiene ojo seco, aparecen estas lesiones, y también suelen aparecer muy frecuentemente en las personas que están expuestas a intensa radiación ultravioleta, como son los soldadores o las personas que, por ejemplo, están en superficies muy claras, como sea la nieve, el salar de Uyuni, y no usan una protección solar adecuada, entonces se hacen estas heridas puntiformes. También pueden aparecer en otras situaciones, como algunas infecciones, uso de lentes de contacto, exposición a sustancias tóxicas, pero las principales serían ojo seco y la exposición a radiación UV. El síntoma principal que da la queratitis punteada es la sensación de arena o tierra en los ojos, ¿ya? Así una vez una familiar mía vino, ¿no? Me dijo, no sé qué está pasando, estoy empezando a sentir como si tuviera tierrita en los ojos, ¿no? Siento hasta tierrita en los ojos. A ver, bueno, entonces yo no era oftalmólogo, pero fue al médico, le derivaron al ginecólogo y estaba entrando en la menopausia, ¿ya? Y cuando la menopausia, las alteraciones hormonales relacionadas a la menopausia pueden provocar una disminución de la película lagrimal. Entonces estaba haciendo un ojo seco por el cambio hormonal de la menopausia, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la sensación de arena era justamente porque aparecieron estas heridas debido al cambio hormonal.
por la reducción de la lágrima. Estas lesiones no se ven a simple vista, ¿ya? Los oftalmólogos podemos verlas cuando le echamos un colorante especial, pero ustedes no las van a poder ver, pero las pueden sospechar cuando un paciente les diga, siento como si tuviera harta tierrita en los ojos, normalmente es porque tiene estas heridas puntiformes. Otra alteración que es muy frecuente en la córnea es el edema de córnea. La córnea se puede edematizar, se puede llenar de más líquido del que debería. Y si la córnea se llena de más líquido, la córnea se va a volver nublada, como estamos viendo acá, ¿ven? Está nublada. Incluso pueden aparecer como unas arrugas acá. Estas arrugas también son indicativos de edema de córnea. El edema de córnea se da por una alteración de la córnea en general que va a alterar su mecanismo regulador de hidratación. Entonces empieza a retener líquido, puede aparecer secundaria a procesos inflamatorios, infecciones, traumas y muchos otros cuadros más. Va a producir, obviamente, como la córnea está nublada, va a producir disminución visual, mayor sensibilidad a la luz, etc. Por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a volver aquí un poquito. A ver, ahí hay edema de córnea o no hay edema de córnea. ¿Hay o no hay? Está nublada la córnea, ¿no? Entonces, las queratitis también se acompañan de edema de córnea, ¿no? Entonces, pueden ver que se produce ahí. Entonces, el edema de córnea puede aparecer en múltiples patologías, pero nosotros podemos reconocerla cuando veamos una córnea nublada y cuando veamos que aparecen como unas arrugas en la córnea. Bien. Y otra alteración que puede aparecer en la córnea es una cicatriz blanca que se llama leucoma. Leuco es blanco, ¿no? Leuco, blanco, leucoma es una cicatriz blanquecina que aparece en la córnea. Cuando hay una lesión profunda, normalmente en la córnea, se va a producir esta cicatriz. Que si está en un costado no pasa nada, pero si está en la zona de la pupila, va a interferir con la visión del paciente. Esta cicatriz puede aparecer por muchas causas. Puede ser posterior a lesiones, a quemaduras, a úlceras y muchas otras cosas más. Por ejemplo, cuando las infecciones de córnea logramos sanarlas, dejan esta cicatriz blanca, ¿no? Aquí ya no hay dolor, el ojo ya está blanquito, todo, pero queda la cicatriz. Otro, por ejemplo, que produce y deja cicatriz en la córnea es el terigio, la carnosidad. Cuando empieza a avanzar la carnosidad, entonces empieza a dejar esta cicatriz blanca y aunque se opere, la cicatriz queda. Por eso ya hemos dicho de que tienen que evitar que la carnosidad del terigio llegue a la pupila, porque aún operando va a quedar la cicatriz blanca y el paciente ya no va a ver tan claro. Bien, dentro de los estudios que pedimos, uno es la topografía corneal. Este es un estudio especial de la córnea que me informa de su curvatura, me informa de sus características anteriores y posteriores. La paquimetría me puede medir el grosor de la córnea para ver si está en niveles normales. Y la tomografía corneal OCT, que es una tomografía especial ocular, me puede mostrar la córnea para que yo vea el tejido, ¿no? Aquí veo la córnea, el iris, la cámara anterior. Y el procedimiento tal vez más importante que se realiza en córnea quirúrgico es el trasplante de córnea, que también se conoce con el nombre de queratoplastía. Queratoplastía es trasplante de córnea, ¿ya? Es sacar la córnea dañada y en su lugar colocar una córnea sana de un paciente donador, ¿no? En muchos países existe lo que se llama el banco de córneas. Entonces son córneas que se extraen a pacientes donadores, se las procesa, se las revisa, se ve su viabilidad y se las almacena, ¿no? Para que cuando se necesite en un paciente que tiene muy dañada la córnea, entonces se la manda empaquetada con todos los mecanismos de seguridad y en la cirugía se la extrae y se le coloca al paciente. ¿Cuáles son las causas para reemplazar la córnea? Las distrofias, que habíamos dicho que es cuando falla el metabolismo corneal y se empieza a manchar de la nada la córnea. Los edemas de córnea que nos responden al tratamiento. A veces no se logra revertir el edema y queda la córnea nublada. Los leucomas que afectan la zona visual, las cicatrices blancas.
los traumas que dañan severamente la córnea, el queratocono cuando la córnea se deforma demasiado, lo que habíamos mencionado al principio, y por causas cosméticas o estéticas la córnea puede haber quedado estéticamente muy mal, muy llamativa, y lo cual entonces va a provocar que para el paciente sea incómodo. Entonces se saca la córnea y en su lugar se coloca la otra córnea que se fija con puntos de sutura que serán retirados posteriormente. Y como les había dicho, no es muy larga la clase, finalmente vamos a hablar de la esclera o esclerótica muy brevemente. La esclera o esclerótica, como sabemos, es el tejido blanco que tenemos cubriendo casi todo el ojo excepto donde está la córnea, ¿no? Tiene una parte superficial que se llama epiesclera, una parte más gruesa, el estroma escleral, y la membrana interna se llama lámina fústica. La función de la esclerótica es principalmente proteger al globo ocular, pero también, algo muy importante, ayuda a que el ojo se mantenga de esa forma que tiene, ¿ya? Dentro de los procesos que pueden afectar a la esclera está la inflamación. La esclera puede inflamarse igual que cualquier otro tejido, pero es muy raro que la esclera se inflame. Cuando un paciente viene con el ojo rojo, normalmente es porque está la conjuntiva inflamada. La esclera es rarísimo que se inflame. ¿Ya? Y cuando se inflama, normalmente se da principalmente en personas que tienen enfermedades autoinmunes, como la artritis o el lupus eritematoso. ¿Cuál es la diferencia de la inflamación superficial o más profunda de la esclera? Es de que los vasos sanguíneos suelen ser gruesos, a diferencia de una conjuntivitis donde los vasos son finos, y también suelen ser de color más oscuro, a diferencia de una conjuntivitis donde los vasos son un rojo claro. Y algo que también hemos mencionado es que ayuda a dar la forma al ojo. El ojo tiene esa forma que conocemos gracias a la dureza y la consistencia que tiene la esclera. Es así que cuando la esclera se debilita por un trauma o por un proceso en que estas inflamaciones pueden debilitar la esclera, pueden adelgazarla, la esclera también puede deformarse. Y esa deformidad se llama estafiloma, ¿ya? Por ejemplo, aquí le dio una escleritis, sanó de la escleritis, de este proceso inflamatorio, pero eso debilitó la esclera y al volverse delgadita la esclera ya no puede mantener su forma y se va a herniar la pared ocular. Sale como un chinchón, como un saliente, una hernia de pared, porque la esclera pierde su dureza, su consistencia y se va a herniar. Eso también ocurre en las personas que tienen miopía alta. Los pacientes que tienen miopía muy alta tienen el tejido muy delgado, muy delicado. Y eso genera que en estos pacientes con miopía muchas veces se deforme la parte posterior del ojo. Hay un estafiloma en la parte ocular. Esto debería ser redondo, ¿no? Pero no es redondo porque como está débil el tejido, muy delgado, algo que se relaciona con la miopía muy alta, entonces también puede ocurrir una deformidad posterior que es característico en las pacientes que tienen miopías demasiado altas. Bien, entonces, como les dije, no es un tema muy largo, pero bueno, es importante también repasar. Los que han llegado tarde,